En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: las profundidades de Satanás, tercera parte. Apocalipsis capítulo 2 versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Amén. Este versículo nos ha dado el discernimiento y la sabiduría para entender las profundidades de Satanás, conforme a la Sagrada Escritura, pues lo hemos mencionado anteriormente en la primera y segunda parte. Continuemos. En un mundo vasto de conocimiento, donde la humanidad sabe perfectamente que todo tiene un inicio y un fin, y todo tiene una conexión entre la tierra y en la eternidad. Este es el mundo que Dios quiere demostrar conforme a la palabra de Dios.
las cosas invisibles ante el ojo humano. El tema que hemos estado desarrollando le hemos puesto interés y mucha dedicación y hemos encontrado cosas muy sorprendentes e interesantes y también enigmáticas, que tal vez las personas las han escuchado alguna vez, pero que aún no entienden por qué está pasando. Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, está levantando servidores para dar a conocer la sabiduría de la palabra al mundo, del cual muchos están siendo instruidos bíblicamente y, lo más importante, entender que la vida espiritual es real. Dios es real. El verdadero Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, está dando a conocer a sus siervos las cosas que van a acontecer. Y la única manera de descifrar esto es conforme a la palabra de Dios. Cada escritura, versículo y capítulo están llenos de sabiduría que viene de lo alto. Nosotros los seres humanos, aunque a veces desconocemos las cosas de Dios, Él, o sea, el Dios de los espíritus de los profetas, ha dado a conocer por medio del Espíritu Santo las riquezas de la sabiduría espiritual. En el mundo existe el bien y el mal, y nosotros estamos entre estos dos mundos espirituales. El mundo actual gira en torno a estas dos fuerzas. Por eso el Señor Dios Todopoderoso está dando el conocimiento, la sabiduría, para que el mundo no desconozca que las cosas que están sucediendo no han surgido por coincidencia. Y como está escrito, Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Además, las cosas están puestas en evidencia, y el mundo lo deberá conocer tarde o temprano. Habacuc capítulo 2 versículos 12 al 14. Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Después de esta corta introducción, seguimos descifrando los códigos secretos de Satanás y de la manera como usa simbolismos para controlar, manipular e influenciar a la humanidad desde siglos. Y hablamos del símbolo de la cruz egipcia. Este es un jeroglífico egipcio que significa vida, un símbolo muy utilizado en la iconografía de esta cultura. El significado de la llave de la vida. La cruz egipcia en el antiguo Egipto lo relacionó con los dioses Necher, que eran representados portando dicho símbolo, indicando sus competencias sobre la vida y la muerte, y la búsqueda de la inmortalidad, razón por la cual es utilizada para describir la vida o la idea de la vida después de la muerte, entendida como inmortalidad. Este es un símbolo de los dioses inmortales, ya que se les consideraba portadores de la vida y de la muerte, de la eternidad inicialmente, solo al alcance de los faraones. Se creía que esa llave abría las puertas de la vida eterna, representaba el sello eterno de los dioses al que todos los egipcios terrenales y mortales querían acceder. Esta cruz se colocaba también en los labios de los reyes muertos, teniendo en cuenta que, según la mentalidad del antiguo Egipto,
la muerte no significaba el final, sino que era una mera transición hacia la otra vida, hacia la vida eterna. Esta historia, a partir de este momento, el An empezó a ser visto como un amuleto, como una llave que suponía que los muertos pudieran abrir la puerta de la otra vida y ser asociada a los faraones, considerados prácticamente divinidades en la época. Además, con la llegada del cristianismo a Egipto, en el siglo II después de Cristo, los coptos adoptaron la cruz como el símbolo, variante de la cruz que todos conocemos hoy en día, pese a que inicialmente solo los faraones podían llevarla. En el Imperio Nuevo se permitió su uso a toda la población del país. Según su forma peculiar, el círculo se apoya en una línea horizontal que representa la Tierra, con un paralelismo con el momento en que el sol se pone en el horizonte. Se cree que el An o cruz egipcia puede simbolizar el sol, el cielo y la tierra. El sol sería el círculo superior, la tierra la línea horizontal, mientras que el cielo sería la línea vertical, que es la encargada de poner en contacto a la tierra y a los seres mortales con el plano inmediatamente superior, que es el cielo, culminado con un nudo mágico que viene a ser el sol. Esta cruz egipcia, o sea, An, simbolizaba el respeto a los muertos de la civilización egipcia, un respeto que ha llegado hasta nuestros días, a lo largo de diferentes civilizaciones, a través del libro Los Muertos, una de las principales obras que nos ha llegado del antiguo Egipto y que hoy en día sirve como práctica de la magia de los sueños. Hay mucha historia al respecto. Las personas se han dejado influenciar y consideran la cruz egipcia como parte de una cultura. Según la tradición, los dioses regalaron este amuleto a los humanos para que pudieran ser felices y disfrutaran de una vida agradable con salud, y sobre todo para que siguieran disfrutando de la vida más allá de la muerte. Se suele utilizar hoy en día como colgante, colocado fundamentalmente en el cuello, y se cree que sirve para evitar el mal ojo, para provocar que tengamos una existencia feliz y placentera, y sobre todo para alargar nuestra vida más allá de la muerte. La asociación del An con el más allá se convirtió en un símbolo especialmente potente para los cristianos. El uso del An como el símbolo de la promesa de Cristo de una vida eterna a través de la creencia en su sacrificio y en su resurrección. Además, según sus creencias, la cruz egipcia, el origen lo han considerado como uso cristiano de la cruz, como símbolo de fe hoy en día. Los primeros cristianos de Roma y de todos lados usaban el símbolo de la fertilidad de pez como un signo de su fe. El An ya se había establecido como un símbolo de vida eterna, inclinándose fácilmente a la asimilación a la fe cristiana primitiva, y continuó como el símbolo de esa religión. Además, se ha considerado la cruz egipcia como el amuleto hechicero por excelencia. A diferencia de la otra cruz con la cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, debemos reconocer esto antes de seguir, y debo aclarar puntualmente: Jesucristo ya no está en la cruz, ni tampoco está en la tumba, porque Jesús venció la muerte en su resurrección. Gloria a Dios. Amén. La cruz, hablando bíblicamente, era un instrumento de ejecución en la antigüedad. Cuando los pueblos antiguos, esta cruz la usaron contra los fieles seguidores de Cristo. La cruz adquiere distintos significados.
Dentro de los signos son usados en ritos satánicos, que es una contraposición del cristianismo, que frecuentemente varían el orden de sus ceremonias, cultos, misas, y utilizan estos símbolos de forma diferente y entre ellos la propia cruz. Algunos usan la cruz de manera diferente y suelen simplemente girar un crucifijo con la imagen de Cristo rotando su cabeza hacia el suelo, dejando de este modo una cruz invertida. También simboliza la muerte de los mártires, forma en que murió el apóstol San Pedro en Roma. La historia no añade mucho a lo que sabemos de Pedro por el Nuevo Testamento, pero hay buenas razones para admitir que la tradición afirma que Pedro fue crucificado en la época en que Pablo fue decapitado, hacia el año 68 después de Cristo. Y lo único que encontramos en las Sagradas Escrituras es lo que Jesús había predicho del martirio de Pedro. San Juan capítulo 21 versículo 18 al 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Amén. A pesar de no haber sido totalmente verificado históricamente, se ha aceptado lo que en la antigüedad se describió al respecto. Cuando los romanos capturaron al apóstol Pedro, lo llevaron al monte para ser crucificado. Este, al sentirse no ser digno de morir como su maestro Jesús, pidió ser crucificado al revés. Por esta razón muere crucificado de cabeza abajo, de forma que la cruz queda invertida, que para algunos es un símbolo de humildad, pero lo verdadero es que la cruz invertida es el significado de blasfemia y rechazo a Jesús, por la forma como lo torturaron y lo crucificaron. Veamos otro símbolo que tanto ha llamado mucho la atención. La pregunta es, ¿por qué lo utilizan tanto? Y es el símbolo de la paloma blanca. Una paloma blanca con una rama de olivo en el pico, reconocida universalmente como el símbolo de paz. Tras las guerras sufridas a lo largo del siglo XX, esta paloma es de origen bíblico. Aparecen por primera vez en el relato del Arca de Noé, siendo el encargado de ver cuál era el estado del mundo después del diluvio. En Génesis capítulo 8 versículo 8, las escrituras revelan claramente que no es una paloma, sino como una paloma. Hablando de manera corporal y de la forma como descendió el Espíritu Santo, posándose sobre Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios, donde dice en San Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Las escrituras nos revelan que la paloma a la verdad es un ave hermosa, pero eso no significa que usted o yo pintemos o nos imaginemos que el Espíritu Santo debe ser, o afirmando que es, una paloma, como algunos suponen. Si bien lo leemos, dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Como es comparando en forma u cosa
pero que no es paloma. Tal vez, si usamos un poco la imaginación, el color de una paloma es blanca. Se podría decir que sería como una señal de pureza. Describiendo de una manera física, aunque la Biblia habla de estas cosas, no significa que debamos colocar una paloma como señal y que debamos creer que porque está allí, tendrá algún poder milagroso para que nos guarde y nos proteja, y que además creen que al colocar una paloma, el Espíritu Santo se manifieste. Creo que sería un error pensar tal cosa. Todos estos símbolos tienen un significado muy oscuro. Usted que está escuchando se dará cuenta de terrible pecado que se está cometiendo por adorar estas cosas, estas imágenes, que es condenable por Dios. Y no es para condenar a nadie, sino para que abramos muchos los ojos, que millones de personas alrededor del mundo usan estos símbolos como una distinción de quién creen y en quién tienen enfocado su fe. Todos estos símbolos son usados también para prácticas de brujería y hechicería, pues claro, pues es todo lo contrario a las Sagradas Escrituras. Y si así podríamos usar muchos ejemplos de símbolos que identifican a una religión o secta. A través de la historia en el cristianismo han pasado por diferentes divisiones, generando diversos grupos y creencias religiosas que varían según las costumbres y culturas, ya sea de un país o región. Desde la Reforma, el cristianismo pasó a ser dividido en tres ramas: católicos, ortodoxos y protestantes. Y para entender estos términos, daremos el significado real de forma sencilla. Por ejemplo, los católicos gobernados por una entidad humana, en este caso es el Papa. Los ortodoxos creen en su propia doctrina, parecida a la católica, pero no se someten a la autoridad del Papa. Y luego los protestantes creen en la única autoridad basada en las Sagradas Escrituras. Por eso es que hablamos claramente basándonos en los textos bíblicos señalados anteriormente. Y no es un invento, lo dice la palabra de Dios. Y siguiendo con el tema de la cruz, tan significativa hablando espiritualmente, siempre lo tendremos en cuenta y queda claro. La cruz fue el arma que usaron para matar a Jesús. Repetimos, es la revelación del mensaje que se transmite, y no es como algunos lo usan, como una protección o señal de su creencia, o como un poder del cual que con ella puedes echar fuera a los demonios, y tantas maneras de malinterpretar el mensaje. Debo aclarar, ¿para qué usar un objeto en forma de cruz, ya sea en tu casa, o en la mesa de noche, o en tu sala? ¿Por qué? ¿Será necesario colgarla de nuevo cuando ya fue utilizada hace más de 2000 años atrás para sacrificar al Salvador del mundo, o sea, a nuestro Señor Jesucristo? De una u otra manera, la forma de la cruz no debería ser usada por ningún tipo de religión, ni por católicos, ni por cristianos u otros. Y si realmente creemos que Jesús murió en la cruz, ¿no debería ardernos el corazón de colgar o colocar símbolos o cruces a nuestro alrededor? Expondremos algo como ejemplo. El joven se turbó en gran manera al ver la sangre en el arma con el cual habían matado a su compañero. ¿Qué pensaría usted al ver ensangrentado un arma por la cual fue alguien asesinado? Entonces, usted al ver la cruz ensangrentada, unas figuras que se ven por todos lados, ya sea en las tiendas o en las casas de muchos, ¿saben cuál fue el arma que utilizaron los romanos para matar a Jesús? Fue la cruz.
¿Y no le duele a usted en su corazón esto? Pero si algunos dijeran, yo uso la cruz porque por esto pienso y medito en la crucifixión y muerte de Jesús. Creo más bien que si usted o yo la usáramos como una señal, y aún así nos justifica, no somos dignos ni de levantarla ni llevarla puesta en el cuello. ¿Acaso moriría usted por Cristo? Además, la Biblia nos da exactamente su significado revelado, y es negarse a uno mismo y seguir a Cristo como único Salvador. El Gran Maestro nos explica su significado correcto y de una manera diferente y nos expone a todos nosotros una difícil decisión. ¿Quiere aceptarlo o no? Así dice el Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. San Lucas capítulo 14 versículo 26 al 27. Significa seguir a Cristo a toda costa, sin importar que piensen en contra suya. Así que, si usted, amado hermano en Cristo, usa la cruz de manera física y cree que por eso estará protegido, y que por eso cree pertenecer a Dios, está malinterpretando el mensaje de Cristo. Si se siente ofendido por estas palabras, lo siento mucho. La verdad lo hará libre. Es más, invitamos a los católicos romanos a no poner su fe en la cruz ni en los ídolos, sino creer en el único y el verdadero sacrificio que fue por medio de la fe. Es en nuestro Señor Jesucristo, y poner su mirada solamente en Él, porque Él es el único Salvador, y no en una institución religiosa gobernada por humanos. Por eso, somos hechos justos y lavados por la sangre derramada en la cruz, por medio del autor de la salvación, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque está escrito, Romanos capítulo 5 versículo 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Después de analizar el significado de la cruz, pues hablamos con seguridad y con convicción que la palabra de Dios es la guía principal para entender estas cosas, la única fuente segura para entender su palabra, y es la misma palabra. Amén. Y cuando hablamos de las profundidades de Satanás, hay muchas cosas, entre otras, los símbolos secretos ocultos por sectas religiosas y místicas, usados como el símbolo del triskel. Según la cultura celta, el triskelion representa la evolución, el crecimiento. El triskel es el símbolo supremo de los druidas, según la cultura celta, y ellos eran los únicos que podían portar este símbolo sagrado y mágico, que para ellos representaba el aprendizaje y el pasado, el presente y el futuro. El símbolo de la caldera, según los celtas, para ser sabio y expresa el mundo y el infinito. También representa el equilibrio entre el cuerpo, mente y espíritu, el principio y el fin, la evolución y el crecimiento, el aprendizaje de la eterna evolución. Este era utilizado por su capacidad sanadora para curar heridas y aliviar fiebres, y por tanto como talismán. El triskel para los druidas está formado por un círculo que representa el mundo y el exterior, y 3 espirales y 3 giros dobles. La primera espiral representa las sensaciones y los sentidos, los límites y las capacidades del cuerpo. La segunda espiral
representa la conciencia y la razón, el camino de las ideas y el pensamiento. Estas esferas, del cual está formado el Triskel, el significado es mágico y oculto. Se cree que por poseer un Triskel, tiene controlado tu vida futura eterna por medios cósmicos. Y la tercera espiral, llamada Triskelion, representa el duro camino del alma, aprendiendo del mundo del espíritu y de los dioses, la trinidad humana, la fuerza, la sabiduría humana y el amor, que según los celtas se reflejaba en los guerreros, en los druidas y en los trabajadores, y que también 3 dioses se representaban por medio de ellos: Taranis, Teutates, Esus, que si lo traducimos es como 3 fuerzas o entidades satánicas de la mitología celta, y que también representa las facetas del sol, el amanecer, el atardecer y la noche, y la triple manifestación de la diosa Brigitte, niña, madre y anciana. O también podríamos decirlo hija, madre y hermana. Y también las 3 fases evolutivas del ser humano: infancia, madurez y vejez, y las 3 manifestaciones que hacen posible la evolución humana: el cuerpo, el alma y la mente. También no dejando olvidado la trinidad del tiempo, que es el pasado, el presente y el futuro. El Triskel también representa 3 círculos de evolución espiritual, entre otros. Por lo general, representa la eterna evolución de la ciencia, el conocimiento por medio de la experiencia, y que la única forma de solucionar los problemas de esta vida es la experiencia personal. En conclusión, el Triskel representa la eterna evolución en conjunto a través del conocimiento, siendo la tarea definitiva de la búsqueda del eterno aprendizaje. Según sus creencias, al girar el Triskel a la derecha, va hacia adelante, evolucionando a través del tiempo rápidamente. Pero cuando gira a la izquierda, se considera como algo negativo, ya que se vuelve hacia atrás. Se considera que camina mucho más lento. Se cree que frena la evolución o va en contra de ella, según las circunstancias de la vida de cada persona. Y cabe hacer la pregunta: ¿para qué sirve el Triskel? Hay mucho por descubrir, pero solo haremos algunos puntos. Existen varias utilidades. Número 1. Sirve como amuleto de protección. Los druidas, al portar un Triskel, tenían la protección de los dioses, que de hecho se transformaba un dios en la tierra. Número 2. La utilizaban como una herramienta de sanación. Se dice que el Triskel tiene capacidad de sanar cualquier enfermedad, tan solo colocarlo sobre la persona enferma. Número 3. También es utilizado como herramienta de armonía. La persona que la portara podría traer o llevar la paz a donde quiera que lo llevaba. Número 4. Para tener un vínculo con el más allá. Se dice que puede tener conexión entre guiar las almas con sus seres queridos y antepasados en el más allá. Esta era una herramienta o un amuleto de transición para conectarse en trance y comunicarse con los dioses, los espíritus de la naturaleza y espíritus antepasados. Número 5. También usaban el Triskel para invocar tormentas y provocar males a sus enemigos. Número 6. También es usado como oráculo de adivinación. Entonces, con todo lo explicado anteriormente, ¿crees que algunos usan el Triskel por razones muy personales? Podría ser como experimentar algo nuevo para entrar en comunión con espíritus malévolos.
y otros por ignorancia los compran para regalos para sus propios hijos. ¿Sabía usted eso? Hacemos otra pregunta, con todo lo explicado. ¿No es esto magia, brujería o hechicería? ¿Qué dice usted? ¿Que al girar el triskel pase algo inusual en su casa? Que de hecho ya está pasando en algunos hogares y no se dan cuenta. En algunos miembros de la familia, especialmente los hijos, se levantan a las 3 de la mañana para jugar con el triskel. Además, con el juego de Charlie Charlie, ¿se acuerdan? El juego consiste en hacer preguntas a un demonio, que es de origen mexicano, que contesta moviendo el lápiz hacia una de las palabras, y otros llegando a extremos juegan la Ouija. Todo esto tiene conexión con los espíritus satánicos malévolos. Entonces, ¿es esto brujería o no? Claro que sí, sin ninguna duda. Vamos a ver, para que usted vaya entendiendo más el tema. Hace algunos años, los triskeles se hicieron muy populares. ¿Sabía usted eso? Hicieron ventas masivas entre los años 2017 y el 2018 como juguete para los niños. Y por eso damos algunas demostraciones para que vea usted cómo el diablo juega con la mente de las personas. Y la gente los compraban sin saber. ¿No es esto asombroso cómo el enemigo usa armas de engaño? Y estas son las profundidades de Satanás que la gente no conoce. Resulta que estos amuletos son tan llamativos que al girarlo, la gente inocentemente entran en comunión con espíritus malévolos de las tinieblas, gobernados por Satanás. Y no es un simple juego, a esto le llamamos ocultismo. En fin, este amuleto surgió con la supuesta intención de quitar el estrés a la gente, y que al girarlo, hacía efecto tanto en grandes como en pequeños. De repente apareció en las tiendas y centros comerciales y fue un boom comercial. La gente se familiarizó rápidamente y hablamos del famoso spinner como uno de los juguetes más famosos desde el año 2017 y que muchos aún los compran y ni saben para qué sirve. La teoría que usan para venderlos dicen que sirve para relajamiento y que tiene capacidad de quitar el estrés. ¿Usted puede creer esta gran mentira? Es el mismo triskel usado por los celtas desde la antigüedad. Nada más que con una versión más llamativa y que sale a relucir con luces de colores y en formas, pero siempre lleva la forma de una rueda por en medio para poderla girar. Aquí hay sabiduría por la forma de los espirales. Ya lo hemos visto en las figuras mostradas y que de hecho son 3 puntas redondeadas. Y este es el mismo y famoso fidget spinner usado en estos días. Entérese. Hoy usted está bien informado. Por eso es bueno dar estos mensajes. Y si usted dice ser pastor o pastora de una congregación y no advierte de usar estos triskeles o spinners, está dejando que la gente sea engañada por Satanás y sus demonios. El ocultismo puede llegar hasta su hogar sin darse cuenta. Más bien, mi consejo más sano sería que retiren esos spinners lejos de su casa, o más bien, quemarlos o tirarlos a la basura. Actualmente el significado antiguo asignado por los celtas es el mismo y no ha cambiado. Es usado en Europa en países principalmente célticos como Francia, Irlanda y Escocia. Ahora algunos cristianos han llegado a la creencia y que ha provocado tanta confusión y que inocentemente juegan con el triskel o el famoso fidget spinner y creen que con esto pueden tener una conexión con Dios según ellos. No hay mucho que decir acerca de esto, pero el mensaje está dado y vamos a continuar. Ahora veremos el símbolo de la masonería, que es una escuadra, el compás y la letra G.
La masonería es una organización creada por Satanás que acompaña rituales mediante una iniciación para poder ganar más adeptos y tenerlos bajo su dominio. Vamos a describir el significado de estos simbolismos que se encuentra dentro de este símbolo. Por ejemplo, la escuadra es una herramienta con la que podemos trazar ángulos rectos, por lo tanto es una herramienta de referencia para conocer si una representación respeta sus proporciones. El compás simboliza la igualdad entre las personas, ya que los infinitos puntos que componen el trazado de círculo están todos a la misma distancia de su centro. La letra G es la representación de Dios, de un principio creador de las leyes, y representa también junto con la escuadra y el compás las tres luces de la masonería. Aunque es un tema muy extenso, creemos que aquí es donde practican cosas horribles del cual muchos desconocen. Su trasfondo oculto es totalmente satánico. Hay mucha información acerca al respecto y usted podría investigarlo. Ahora continuamos describiendo el símbolo de jainismo. Esta es una creencia que se centralizó en la reencarnación, que una persona podía volver a la vida en forma de animal o insecto. Ninguna criatura viviente debe ser herida, según ellos, según sus creencias. Para evitar daño accidental a las criaturas, los jainíes adoptaron el símbolo de la palma de la mano extendida como un símbolo de paz. El jainismo es una doctrina originada en la India que surge en el siglo VI a.C. Esta doctrina filosófica de una vía salvadora no centrada en el culto de ningún dios. Su práctica es la de realizar esfuerzos para encaminar al alma a conciencia hacia un estado divino y de liberación. En conclusión, los temas relacionados con las profundidades de Satanás, que es reprochado por Jesús al ángel de la iglesia en Tiatira, no es que lo hayamos expuesto todo. Dentro de esto hay mucho más cosas que debemos mencionarlos. Recuerde, el hombre no lo sabe todo. Quien sabe a ciencia cierta las profundidades de Satanás, solamente Dios. Así que solo hemos expuesto hasta donde Dios nos ha permitido. Sé que usted puede conocer mucho más cosas, pero esto es lo que más ha estado influenciando la cristiandad. Dese cuenta. Lo demás, usted podría escudriñarlo o entenderlo con la misma palabra de Dios, pues sabemos que con esto ha engañado al ser humano por siglos, así que ya no hay excusa. Y ya no podrá decir que por ignorancia o falta de conocimiento ha sido engañado. Si ya hemos analizado todas estas verdades, las iglesias que aún siguen estas prácticas aún no han conocido al verdadero Dios. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar de Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9.
y es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo de mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.